Buen día, bendiciones, un abrazo muy respetuoso y muy cordial, un abrazo fraterno. Somos Edúcate para Educar y Edúcate para Educar ya cumple y ya completa 20 años. Tenemos 20 años de experticia, 20 años de experiencia, 20 años de bagaje. En dos vórtices importantes. El primero, la capacitación docente en el tema académico cognitivo curricular alrededor, referente y conexo a las 26 leyes, normas, decretos, resoluciones y directivas que atañen a la legislación educativa en el ámbito escolar. Y 20 años de experiencia y experticia acompañando al gremio docente en el tema del litigio, cuando los demandan y cuando los denuncian. Los demandan disciplinaria o civilmente y los denuncian penalmente. Ahí estamos para apoyarlos, colaborarles, acompañarles, asistirles y representarlos jurídicamente en el litigio. Obviamente también, si nos contratan padres de familia, pues obviamente también, si hay por dónde y si en efecto se ve que se va a ganar el caso y que el colegio dio papaya, los profesores dieron papaya, el rector, coordinador, orientador, cometió omisiones, descuido, trato negligente, algún abandono o algún prevaricato por omisión o simplemente no cumplió la norma como corresponde, pues vamos a la fija, entonces adoptamos ese caso y lo sacamos a buen término. De este podcast, tome lo bueno y deseche lo malo. De este podcast, por favor, haga el ejercicio. Tome lo bueno y deseche lo malo. Aquí no se invoca la verdad absoluta ni reclamamos la verdad absoluta. Aquí usted saca una reflexión en lógica, en sana crítica y por supuesto en sentido común. El menos común de los sentidos, pero toca que lo use de vez en cuando para que se evite esos dolores de cabeza de estar allí en una demanda disciplinaria, en una demanda civil o siendo víctima de una denuncia penal, ya sea por acción o por omisión, dice el artículo 25 del Código Penal. En este podcast, para este audio, quise extender la respuesta, la información referente a las actas de exención de responsabilidad. Y voy a hablar de 3 casos positivos en que las actas de exención de responsabilidad funcionaron, generaron el efecto esperado y que le funcionaron a los profesores que las adquirieron y que las compraron en su momento. Debo resaltar, aclarar y clarificar que las actas tienen un momento procesal. Las actas de exención son para prevenir, antes, no después de que usted la embarró. Ya las actas, después de que usted la embarró, no tienen ningún tipo de validez. En 3 casos positivos en que el acta funcionó, tengo que hacerle claridad a algunos profesores que nos escuchan o que no nos conocen o que no conocen de nuestro trabajo. ¿Quién les habla? Yo funjo como perito. Yo soy experto en legislación educativa hace 20 años. Soy autor de 4 libros en el tema de la legislación educativa en Colombia. He dictado 3.846 conferencias y he colaborado, he aportado desde una figura jurídica que se llama el amicus curiae o el amigo de la corte en la construcción de 3 leyes de la República y estoy en una cuarta colaboración a otra ley, norma de la República. Y adicional a ello, soy el autor de 3 tutelas que ha revisado la Corte Constitucional.
la T de tutela 532 de 2020, la T de tutela 337 del 2022 y la T de tutela 249 del 26 de junio de 2024. Esa es la experticia, el bagaje, la experiencia, el conocimiento que me acompaña, que me asiste, que me avala y que me soporta. Porque algunas personas creen que nosotros somos una empresa de garaje o que aparecimos ayer o que somos youtubers de ocasión o que aparecimos con la pandemia, como dicen algunos. No, nosotros llevamos son 20 años en el tema. 20 años en el tema. Entonces, con base en esa estructura y haciendo la aclaración previa, me dirijo a hablarle de 3 casos positivos en que el acta de exención funcionó. ¿Qué es el acta de exención de responsabilidad? Se lo voy a aclarar y se lo voy a decir en el aspecto, en el concepto, en la definición más pura, más coloquial, más tranquila, más pasiva. Un acta de exención de responsabilidad es la respuesta, es como usted le responde jurídicamente a un juez de la República o a un investigador de la Procuraduría o a un investigador de allá de asuntos internos disciplinarios de una alcaldía o de inspección y vigilancia, cuando le preguntan a usted, y si usted sabía, ¿por qué no hizo nada? Y si usted tenía conocimiento, ¿usted por qué no hizo nada? Y si usted se dio cuenta de eso, ¿por qué no lo denunció? El acta de exención de responsabilidad es esa respuesta jurídica y no otra. El acta de exención de responsabilidad es eso, una exención de la responsabilidad que le atañe a usted por X o Y situación en la cual usted se puede ver inmerso en una investigación disciplinaria o penal o que a usted lo demanden en una reparación directa por daños y perjuicios. Eso es el acta de exención de responsabilidad. Le doy un ejemplo. Cuando su rector o rectora incurre en un delito de prevaricato por omisión, o sea, no actualiza el manual de convivencia escolar como corresponde de ley, como le obliga la ley, como le exige la ley. Entonces yo le recuerdo a usted, actualizar el manual de convivencia se lo exige la ley, no le está pidiendo el favor, se lo exige la ley, se lo ordena la ley desde los artículos 17, 18, 19, 21 y 22 de la ley 1620 del 2013. Entonces, su rector, cuando no actualiza el manual de convivencia cada año en lo consensuable y de inmediato, en términos de la ley y de la jurisprudencia y las sentencias de la Corte, está prevaricando por omisión porque está violando esos 5 artículos. Al prevaricar por omisión, que es el 414 del Código Penal, los arrastra a ustedes, en especial a los 2 profesores del Consejo Directivo, cuyas funciones en el Consejo Directivo de estos 2 profesores, en el literal C o numeral C de casa y en el literal G de gato o numeral G de gato del artículo 144 de la ley 115 del 94, que hace 31 años tienen para leer, y que habla de las funciones del Consejo Directivo, dice que una de las funciones del Consejo Directivo es adoptar el reglamento de la institución de conformidad con las normas vigentes. Traduce que es el Consejo Directivo el que le da legitimación, legitimidad, veracidad, legitimidad a ese manual. Y si no lo hace, porque el rector ha violado 5 artículos,
pues ese profesor del consejo directivo es cómplice por omisión. Pero además, en el literal G de gato, hace 31 años, en el artículo 144 de la ley 115 del 94, le dicen que el consejo directivo debe participar en la planeación y evaluación del PI, del currículo y del plan de estudios, pero además someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces para que verifique el cumplimiento de los requisitos. ¿Qué traduce eso? Que es el consejo directivo hace 31 años, por orden del artículo 144 de la ley 115 del 94, literal o numeral G de gato, es ese consejo directivo el que tiene que ir a radicar el manual de convivencia en la Secretaría de Educación certificada. Y no como falazmente, y no como de manera ignorante, y no como de manera temeraria, dicen algunos rectores que ellos están esperando que la Secretaría de Educación les pida el manual. Ahí se pueden sentar a esperar, mijo. Y además, ese rector que está violando 5 artículos de la ley 1620 del 2013, también está violando el artículo 2.3.4.2 o 2342 del decreto 1075 del 2015 o DURCE, Decreto Único Reglamentario Sector Educación, que en su literal C de casa de este artículo 2342 habla de los derechos de los padres de familia. Y en ese literal o numeral C dice que uno de los derechos de los padres es conocer con anticipación, o sea, antes de o en el momento de la matrícula, o sea, el día de la matrícula, tienen que conocer el manual de convivencia. No a la semana, no después, no en febrero, no en marzo, no en abril, no ahorita en agosto. Si usted no lo hizo así, tiene que elaborar un acta de exención. Si usted no lo hizo así, tiene que elaborar un acta de exención de responsabilidad. Entonces allí es donde entro a mis ejemplos de por qué el acta de exención de responsabilidad emerge legítima. Y emerge legítima de ley porque tiene en especial 2 artículos que así lo definen. El primero es el Código Civil colombiano en su artículo 2347. Este le da legitimación a las actas de exención. El artículo 2347 del Código Civil colombiano dice en su inciso final: pero cesará la responsabilidad de tales personas, o sea, no tendrán responsabilidad civil, si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieran podido impedir el hecho. Para el ejemplo que acabo de dar, viene el profesor en su acta de exención y señala: yo no puedo impedir el hecho porque yo no soy el rector ni soy alguno de los profesores del consejo directivo. O siendo uno de los 2 profesores del consejo directivo, yo no soy el rector y yo no soy el que tiene la potestad para actualizar o no actualizar el manual. Eso es que cesa la responsabilidad de esa persona si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad le confiere y prescribe no hubiera podido impedir el hecho. Otro ejemplo, cuando el rector le obliga o le dice a usted que le toca quedarse a cuidar al estudiante hasta la hora que se le dé la gana de venir al papá o a la mamá o al abuelo o el tío a recoger al estudiante. Aplica exactamente lo mismo. Usted no pudo impedir el hecho de que ese rector le diera una orden. Al contrario, el que tiene que responder es ese rector que le dio la orden. ¡Ay, cómo así! Sí, ahí entra el Código Penal colombiano en su artículo 32, que habla de la ausencia de responsabilidad penal. Ya le hablé de cuándo no tiene responsabilidad civil. Ahora le hablo de cuándo no tiene responsabilidad penal. El artículo 32 del Código Penal colombiano vigente, en su numeral o literal 4, señala que usted obra en cumplimiento de una orden legítima de una autoridad competente emitida con formalidades legales. Traduce: su rector
Le dio la orden legítima con formalidades legales, o sea, se lo dio por escrito o le envió un WhatsApp o le dio un correo. Que le dio la orden verbal, eso no sirve. No, rector, conmigo no son órdenes verbales. A mí hágame el favor y me envía el mensaje por texto o por correo o por escrito, como un conducto regular. Ah, que me va a exigir, entonces quédese usted a cuidar. Y de ahí me acojo también en el artículo 32 del Código Penal colombiano vigente. Y hay ausencia de responsabilidad o no habrá lugar a responsabilidad penal cuando en el literal octavo dice yo obro bajo una insuperable coacción ajena. O sea, el rector me obligó, obró en una insuperable coacción ajena para obligarme a quedarme a esperar a la madre de familia hasta que se le dé la gana de llegar. De allí surgen, emergen, se materializan 3 casos positivos en que el acta ha funcionado. En la primera, de una profesora de educación física que me compró el acta. Ella adquirió el acta de exención de responsabilidad, esta profesora, la adquirió en octubre del año pasado. Y era porque a esta profesora la obligaba el rector, oído, el rector la obligaba a llevar a los estudiantes a realizar su educación física y sus deportes por fuera del colegio. Y tenían que transitar un tramo como de 700 metros por una calle destapada para llegar a una especie como de potrero, como de un lote, como de un baldío, en donde en algún momento existió una cancha de baloncesto y de microfútbol, y allí tenía que llevarlos la profesora por casi 700 metros caminando por una carretera destapada. La profesora compró, adquirió el acta, pagó sus 300.000 pesos que vale el acta de exención de responsabilidad. Y esta profesora de educación física fue y radicó en personería, fue y radicó en inspección y vigilancia y fue y radicó allí en la comisaría de familia. A los 7 meses, el mes pasado, fueron y le atropellaron un estudiante y lo mató una moto. Un gamín de estos que anda en esas motos como loca, haciendo maromas y haciendo figuras y levantando la moto en una llanta. Perdió el control de su moto, atropelló al estudiante y lo desnucó. Cuando se fueron encima de la profesora de educación física a decirle, es que usted responde, es que usted responde. La profesora sacó su recibido de la personería, de la comisaría de inspección y vigilancia de 7 meses atrás y les dijo, no papi, yo radiqué esta acta de exención de responsabilidad en donde yo declaro que el responsable de estar sacando a los niños por esta carretera destapada no soy yo, la profesora Pepita. El responsable es el rector, que es el que está dando la orden a sabiendas de que los niños pueden estar expuestos a ese peligro. Con esa acta de exención de responsabilidad que funcionó, la profesora de educación física se liberó de pagar 1.100 millones de pesos que están pidiendo la familia por ese muerto. 1.100 millones de pesos le están pidiendo a la alcaldía y le están pidiendo a ese colegio y le están pidiendo a ese rector y a esa profesora. Y la profesora dijo, no señora, a mí no me cobran porque yo estoy cumpliendo una orden del rector, yo cumplí con todos los protocolos, el que mató al niño fue el de la moto, yo no lo maté y yo tomé todas las precauciones y a Dios que les vaya bien. Que entonces lo exime total. No, yo no estoy diciendo que lo exime total. En ningún momento dije que lo exime total y nunca voy a decir que lo exime total. Porque eso no lo defino yo. Eso lo define el juez del caso o el investigador disciplinario del caso. Eso no lo puedo asegurar yo ni garantizar yo porque eso depende de un tercero. Pero por lo menos si no lo exime total, sí lo exime en un
gran porcentaje, en un altísimo porcentaje, lo exime de toda responsabilidad. En un segundo caso, que también funcionó, fue de una profesora que en el mes de noviembre del año pasado, estoy hablando de casos recientes, ¿no? Una profesora del consejo directivo, el año pasado en noviembre, ella me comentó de que su rector andaba haciendo unas compras irregulares y contrataciones sin el lleno de requisitos y que los ponía a formar a ellos parte de ese delito de contratación sin el lleno de requisitos y a firmar. Yo le dije, usted me hace el favor y no me firma ningún tipo de esas contrataciones si usted se abstiene de firmar y usted lo que hace es radicar el acta de exención, en donde dice que usted como docente del consejo directivo se exime por cualquier tipo de investigación penal o cualquier tipo de investigación disciplinaria o cualquier tipo de investigación de contraloría pecuniaria por esas compras irregulares y esa contratación sin el lleno de requisitos que está materializando el rector. Lo radica en personería, lo radica en procuraduría, lo radica en contraloría. Vinieron y le encontraron, en efecto, le hicieron los hallazgos a este rector delincuente, ladrón mequetrefe, y este delincuente había contratado más de 170 millones de pesos a dedo, sin el lleno de requisitos y a través de compras ficticias y otras irregulares. Y apenas iniciaron la investigación, jalaron a la profesora del consejo directivo y ella dijo, no señor, conmigo no es, yo radiqué esta acta de exención en procuraduría, en contraloría y en personería hace tantos meses. Y de una le dijeron, ah, perfecto, si no se exime totalmente, por lo menos si en un gran porcentaje, primero porque usted no firmó y segundo porque usted radicó su acta de exención. O sea, usted le respondió a este funcionario disciplinario. ¿Y usted qué hizo si usted sabía que ese rector se estaba robando más de 100 millones de pesos o que estaba contratando sin el lleno de requisitos? Ah, pues yo radiqué mi acta de exención, chao y que le vaya bien. Y el último caso que tuve, lo tuve la semana pasada, y tiene dos caras de la moneda. Una cara de la moneda chévere, porque yo gano mis casos fácil, yo me puedo jactar, yo me puedo ufanar de que yo gano mis casos muy fácil. Porque ustedes, profesores, coordinadores, orientadores y rectores, contratan para su defensa abogados que les salen con el cuento de que yo sí sé, yo soy experto. Y cuando dicen eso, yo por dentro me río y yo digo, tengo el caso ganado. Porque todos los abogados, sin excepción, le van a decir a usted que son expertos. Pero consígneme tanto. Pero cuando se abren las cartas y se dan cuenta que realmente están frente a un experto que tiene 20 años de experticia, de conocimiento, de bagaje, que es autor de 4 libros, que tiene más de 3.800 conferencias, que se ha enfrentado a la Corte Constitucional, que se ha dado la pela, que se ha dado duro, que se ha dado leña, que se le ha parado durísimo a la Corte Constitucional en 3 ocasiones, que hizo echar para atrás a un magistrado de la Corte Constitucional. Vaya, revise la T de tutela 076 del 2023, aclaración de voto, vaya, revísela. Entonces se dan cuenta que tienen el caso perdido y le dicen a su cliente, a su prohijado, a su amparado, al que los contrató, el caso va bien, vamos bien, pero si puede, huélese. Porque ese man, ese tal Joshua, ese sí la tiene clara, ese sí sabe para dónde va. Y por supuesto que sé para dónde voy porque yo tengo 20 años de experticia, 20 años de bagaje, de conocimiento, la tengo clara. Entonces, en este caso,
Primero, contrataron a un abogado que salió con el cuento y con las arepas de huevo de que él era experto. Y cuando me tocó a mí aportar el concepto, porque yo trabajo con los abogados de tres maneras. Uno, les entrego el concepto para que ellos hagan la sustentación. Dos, yo hago el concepto y yo lo sustento. Tres, yo hago el informe y hago los alegatos de cierre. Esas son mis tres maneras de trabajar para un abogado y el abogado me paga mis honorarios. O me contrata directamente el profesor y yo le hago toda la gestión. Esa es mi manera de trabajar. Y en este caso, una profesora, al ver que este estudiante que ella le asignaron era 500% agresivo, este estudiante diagnosticado con TDAH era absoluta, total y radicalmente agresivo, un completo gamín, un completo agresor, y se escudaba en su diagnóstico de TDAH y hacía las cosas y se le burlaba a la profesora en la cara. Pero cuando venía la mamá o venía la abuelita, se tiraba a llorar y se las picaba de víctima. Un tremendo delincuente allí, detrás de este estudiante de diagnóstico TDAH. Primero las cometía y las hacía. Le pegaba a los compañeros, escupía a los compañeros, le tocaba la cola, le tocaba la vagina a las niñas, le daba patadas a la puerta, le pegaba mordiscos a la profesora, le daba puños y patadas a la profesora, y delante de la profesora se burlaba, pero cuando llegaba la mamá y la abuela se ponía a llorar y se victimizaba. Este delincuente en potencia era diagnosticado con TDAH y era agresivo al 500%. La profesora llega a mí y me solicita que qué puede hacer. Yo le digo inicialmente que el acta de exención de responsabilidad. Después vino este delincuente y le fracturó el brazo y una costilla a una niña. La hizo caer del pupitre y se le paró encima y le fracturó el brazo y le fracturó una costilla. Cuando vinieron a atacar a la profesora sacó el acta de exención que yo le hice, o sea que ganamos doblemente, porque ella ya tenía el acta de exención de que este estudiante era absoluta, total, radicalmente agresivo al 500%, pero el señor delincuente, pero el señor rector, el delincuente rector de ese colegio obligaba a esta profesora a mantener a este estudiante TDAH que era agresivo al 500% en el aula y que la profesora respondía. Entonces se le radicó el acta de exención a este delincuente disfrazado de rector y se le dijo, como usted es el que está dando la orden de que este estudiante agresivo permanezca en el aula, que porque según usted tiene derecho a la educación y que porque tiene derecho a la educación puede romper, dañar, puede agredir, violentar, vulnerar y que porque tiene diagnóstico puede delinquir a su gusto, usted rector en cualquier caso será el responsable. Gracias a eso y gracias a esa acta, la profesora se libró de esa demanda en lo disciplinario y esa demanda en lo civil. Y el que tiene que entrar a reparar es ese delincuente rector. Una maravilla. Ahí lo ganamos bien. Pero cuando fuimos allá a la demanda civil por daños y perjuicios, nosotros presentamos todo el informe, incluido el de la orientadora, incluido el de la coordinadora, incluido el de la profesora, y demostramos que este estudiante con TDAH había protagonizado más de 24 hechos agresivos, más de 24 ocasiones en la cual este delincuente con TDAH había agredido a sus demás compañeros y que era todo el tiempo el rector el que exigía que lo siguieran manteniendo allí en el aula. Era el rector el que exigía que lo mantuvieran todo el tiempo en el aula. Entonces el rector es el que queda ya listo para responder y nuestra profesora casi que totalmente queda exonerada en lo disciplinario, en lo penal y en lo civil. De eso es que sirve un acta de exención de responsabilidad. Entonces, cuando usted adquiere el acta,
El acta se argumenta, se estructura, se desarrolla de acuerdo a su necesidad. Entonces yo le digo, cualquier acta de exención de responsabilidad le vale 300.000 pesos y se redacta de acuerdo a su necesidad. Hágame un relato en Word abierto bien completo y con base en ese relato se redacta y se estructura el acta de exención de responsabilidad. En otros casos que le puede servir es cuando le ponen a usted a cuidar a otros alumnos o a otros cursos o a dictar otras áreas que no son sus áreas de manejo. O sea, un profesor de educación física que lo ponen a dictar matemáticas o a uno de matemáticas que lo ponen a dictar español y sociales. Cuando lo ponen a usted a cuidar a esos otros alumnos de otros cursos, aplica el acta de exención de responsabilidad. Cuando el rector, como en el caso que ya le hablé, lo obliga a quedarse a cuidar estudiantes cuando no es su horario y no son de su curso, también aplica el acta de exención de responsabilidad. Cuando le asignan a dictar esas clases que no registran en su currículo, ni registran allí en su contratación, ni registran allí en su nombramiento, en su resolución de nombramiento, aplica el acta. Cuando usted ve que usted hace parte del consejo directivo y están cometiendo por allá vainas raras, están haciendo tramoyas, aplica el acta. Cuando otros docentes no están cumpliendo la ruta de atención escolar y usted sí. O sea, usted fue y le entregó a la orientadora y la orientadora eso saluda a la bandera y nunca hizo nada. Entonces, cuando otros docentes no cumplen la ruta de atención, pero usted sí, y se quiere evitar dolores de cabeza en lo penal, en lo civil y en lo disciplinario, ahí aplica el acta. Espero que con esta claridad ya le quede a usted mucho más cristalino y mucho más desglosado y mucho más, digamos que accesible. ¿Cuál es la información, los argumentos y los soportes jurídicos del acta de exención de responsabilidad para que sea efectiva? Si usted requiere cualquier acta de exención de estos 6 tipos de acta que le acabo de nombrar, le nombré 6 tipos de acta de exención. Cualquiera de las 6 le cuesta 300.000 pesos. Cualquiera de los 6 temas u otro que a usted le aparezca le cuesta 300.000 pesos. 300.000 pesos, le cuesta 300.000 pesos. Y usted la solicita y en 3 días hábiles se redacta, se elabora y se le entrega. ¡Ay, que si cada vez que sucede eso toca hacer un acta! No. El acta se elabora, se desarrolla y se diseña de tal manera que usted la radique una sola vez y no necesite más de ahí en adelante. Pero vuelvo y le repito, depende del relato que usted entregue para que quede más completa. Cualquier información y si requiere del acta, 305-416-0114. 305-416-0114. A ese WhatsApp institucional, usted nos ubica, nos señala cuál es el acta que requiere o nos cuenta cuál es su caso y nos indica que requiere el acta y con base en esa estructura nosotros la elaboramos. 305-416-0114. 300.000 pesos le cuesta el acta de exención. 300.000 pesos le cuesta el acta de exención. Millones de bendiciones. Feliz resto de día.